Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? La clase de hoy corresponde a la guía de unidades de almacenamiento de información. Corresponde a los temas de la informática del grado 10.1 y 10.2. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué almacena un computador? Entonces, como hemos visto en las clases pasadas, dentro de un computador, la información se almacena y se transmite en base a un código donde solo usamos dos símbolos, el símbolo 0 y el símbolo 1. A este código lo denominamos código binario. Un grupo de bits se puede representar colores, sonidos y cualquier otro tipo de información que pueda llegar a procesar un computador. El computador almacena los programas y los datos como colecciones de bits, es decir, como bloques de bits en un determinado tamaño. Hay que recordar que los múltiplos de las mediciones digitales, o sea, de información, no se mueven de a millares como en el sistema decimal, sino de 1024, que es una potencia de 2, ya que en el ámbito digital se utiliza solo el 1 y el 0, o sea, un sistema binario en base 2. Entonces, eso es como para recordar que el sistema decimal utiliza los millares, nosotros en informática utilizamos el 1024 para representar la unidad más grande. Ahora, ¿qué unidades de almacenamiento tenemos? Entonces tenemos el bit, que es la unidad básica, que es un 0 o un 1. Tenemos el byte, que son 8 bits, es decir, 8 ceros, 8 unos o la combinación de ellos. Tenemos el kilobyte, que se representa como KB, que equivale a 1024 bytes. Tenemos el megabyte, que equivale a 1024 kilobytes. Tenemos los gigabytes, que equivalen a 1024 megabytes. Los terabytes, que equivalen a 1024 gigabytes, el pentabyte, 1024 terabytes, y los exabytes, zettabytes y yottabytes, que estos tres últimos no se utilizan en modo comercial o modo académico, eso ya es para almacenamiento supremamente grande. Entonces, esa es la tabla de almacenamiento. Entonces, todo se basa en la potencia de 1024, es decir, si yo quiero convertir gigabytes a terabytes, sabemos que un terabyte contiene 1024 gigabytes. Entonces, esa es más o menos la descripción de que un terabyte equivale a 1024 gigabytes, como está acá. Esta equivalencia es la que nos permite hacer la conversión. Entonces, en el taller que está propuesto para que ustedes desarrollen, vamos a trabajar el primer ejercicio. ¿Y qué dice el primer ejercicio? Dice, en una memoria USB de 4 GB para almacenar el trabajo de español del MioCid, que tiene 5183 kilobytes, y una fotografía para imprimir un afiche del libro del Quijote de la Mancha, que tiene 145.31 megabytes. Hacen una pregunta, ¿es suficiente el espacio disponible en la USB? Entonces, para hacer eso, vamos a hacer una especie de varias soluciones para representar el ejercicio. Entonces, tenemos unos datos, nos dan los archivos, el trabajo del MioCid, que tiene 5183 kilobytes, y el afiche, que tiene 145.31 megabytes. Total de la memoria, 4 gigabytes. Entonces, tenemos tres unidades diferentes. Tenemos kilobytes, megabytes y gigabytes. Entonces, hay tres posibles soluciones. Dejar todos los archivos en el mismo tamaño de la USB. Entonces sería convertir el afiche del MioCid, perdón, el trabajo del MioCid y el afiche en unidades de gigabytes. Segundo, convertir el trabajo en megabytes y luego sumarlo al afiche y convertir esos dos archivos en gigabytes. Y el tercero es convertir el tamaño de la memoria en gigabytes y el del trabajo en megabytes, estas dos, para que quede todo en la unidad de megabytes. Entonces, vamos a trabajar conversión a megabytes, a gigabytes, y pues a kilobytes no, porque es muy pequeña, entonces sería el número exorbitantemente grande. Entonces, la idea es convertirlo a un tamaño más grande, por eso lo convertimos en gigabytes o los convertimos en megabytes. Seguimos acá, entonces nos vamos con la primera solución.
dejar todos los archivos en el mismo tamaño de la USB. Entonces, aquí tenemos los datos. Tenemos el archivo del trabajo del MioSIT, que tiene 5.183 kilobytes, y el afiche de el Quijote de la Mancha, que tiene 145.31. Entonces, primero vamos a convertir el trabajo gigabytes. Entonces, vamos a trabajar reglas de 3 simples. ¿Qué es una regla de 3 simple? Lo siguiente. Entonces, sabemos que 1 megabyte, según la tabla que tenemos acá, equivale a 1024 kilobytes. Entonces hacemos esta igualdad, 1 megabyte, 1024 kilobytes. ¿Qué tenemos? Tenemos que la ficha del MioSIT equivale a 5.183 kilobytes, entonces lo ubicamos debajo de los kilobytes de la igualdad. Y colocamos una X al tamaño que vamos a hallar. Porque ¿qué? Desconocemos la cantidad de megabytes que equivalen a esos kilobytes. Entonces ponemos una X. Y decimos que X es igual a 5.183 kilobytes multiplicado por un kilobyte, por un megabyte y dividido en 1024 kilobytes. Estamos haciendo lo siguiente. Estamos haciendo esta operación en cruz. Tenemos acá la siguiente operación. Entonces, los 5.183 los vamos a multiplicar por los megabytes y los vamos a dividir en los kilobytes. Esta rayita que les tengo acá, ¿qué es? Vamos a eliminar las unidades de kilobytes y vamos a dejar la respuesta en megabytes. La multiplicación de 5.183 por 1 da 5.183 dividido en 1024 nos da 5.061 megabytes. Ese es el tamaño del trabajo en megabytes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a convertir en gigabytes. Entonces, tomamos esos 1024, entonces hacemos otra igualdad. 1 gigabyte equivale a 1024 megabytes y 5.161 megabytes las vamos a convertir en gigabytes. Hacemos nuevamente esta operación en cruz que tenemos acá y decimos 5.061 multiplicado por 1 gigabyte y dividido en 1024 megabytes. Eso nos da como resultado 0.049 gigabytes. Entonces ya tenemos el tamaño del afiche, el tamaño del trabajo en gigabytes. ¿Cuántas conversiones tuvimos que hacer? 2, porque estaba en kilobytes, lo pasamos a megabytes, que está acá la respuesta, y esas megabytes las pasamos a gigabytes. Ahora, tenemos un tamaño de una ficha en en megabytes. ¿Cuántas conversiones tenemos que hacer para dejarlo en gigabytes? Pues una sola, porque después de las megabytes que están acá, siguen las gigabytes. Entonces, decimos lo siguiente. 1 gigabyte equivale a 1024 megabytes. Tenemos 145.31 megabytes. Decimos que 145.31 dividido en 1024 nos da 0.141 gigabytes. Ahora, ya tenemos los dos trabajos, el trabajo y el afiche en gigabytes y los vamos a sumar. Decimos que el trabajo es igual a 0.0049 más el afiche que es igual a 0.141. El total de los archivos nos da 0.1468 gigabytes. Entonces, vamos a resolver la pregunta. ¿Es suficiente el espacio de la USB para almacenar los dos trabajos? Entonces, para encontrar la respuesta debemos restar el tamaño de los archivos al tamaño de la USB. Y decimos que 4 gigabytes menos 0.1468, que es el tamaño que ocupan los dos archivos, nos da un total libre de 3.85 gigabytes disponibles en la memoria. ¿Qué quiere decir? Que el espacio para almacenar la información del trabajo y el afiche es suficiente, más que suficiente, porque todavía quedan 3.85 disponibles para almacenar esa información. Ahora, esa era la primera solución. Nos vamos. La segunda solución es convertir el trabajo en megabytes y luego convertir la suma de los dos archivos en gigabytes. Entonces, tenemos el mismo proceso del paso de la solución anterior y llegamos hasta acá, hasta la conversión del trabajo en megabytes.
Ahora, vamos a sumar los dos archivos y eso nos da un total de 150.371. El trabajo vale 5.061 megas y el afiche 145.31. Ahora, tenemos los archivos acá. Esos dos archivos los vamos a convertir en gigabytes y decimos que una gigabyte equivale a 1024 megabytes y los archivos equivalen a 150.371. Haciendo la cruz, para hacer la regla de 3 simple, decimos que 150.371 multiplicado por 1 gigabytes, estas dos, las vamos a dividir en 1024 megabytes. Y decimos que 150.31 dividido en 1024 nos da 0.1468 gigas. Entonces, el resultado nos dio igual al anterior. 0.1468 gigas. Se las vamos a restar a las 4 y nos da 3.85 gigabytes disponibles para seguir almacenando. Y la tercera solución, que es convertir el tamaño de la memoria en megabytes y el tamaño del trabajo en megabytes. Entonces, primero vamos a hacer el proceso de convertir la memoria en megabytes. Ese es un proceso inverso a los que estábamos haciendo anteriormente, porque estábamos pasando de una unidad que es pequeña a una unidad grande. Por eso los números nos daban pequeños, en 0.00.49. En este caso, al pasar la memoria de gigabytes a megabytes, el tamaño pues va a aumentar. Entonces decimos que 1 gigabyte vale 1024 megabytes. ¿Y cuántos gigabytes tenemos? Tenemos 4. Haciendo la regla de 3 simple decimos que 4 gigabytes multiplicados por 1024 nos da 4096 megabytes. Ese es el tamaño de la memoria. Ahora, hacemos la conversión nuevamente del trabajo a megabytes. Decimos que una megabyte vale 1024 kilobytes. Tenemos un trabajo que vale 5183 kilobytes y desconocemos la cantidad en megabytes. Hacemos el despeje de la X y decimos 5183 kilobytes multiplicados por 1 megabyte y lo vamos a dividir en 1024. Eso nos da 5.061 megabytes. Esa es la suma, ¿no? De la conversión del trabajo de kilobytes a megabytes. Sumamos los dos trabajos, nos da nuevamente el mismo resultado, pues es el mismo ejercicio, 150.371 megabytes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A los 4096 megabytes le vamos a restar los 150.31 megabytes, es decir, la memoria que pesa 4096 megabytes le quitamos 150.31 y decimos que la memoria tiene un total de espacio de 3949 megabytes. Podemos quitarle este punto para que no se confundan con un decimal. 3945 megabytes. Y por lo tanto la respuesta es la misma, hay suficiente espacio. Entonces, chicos, ¿qué hacemos con este tipo de conversión? En un solo ejercicio les expliqué cómo convertir un tamaño grande, en este caso el de la gigabytes, a un tamaño pequeño. Y en este paso, que es el segundo de convertir el trabajo a megabytes, de un tamaño pequeño, que son los kilobytes, a un tamaño grande, que son los megabytes. En el ejercicio, en la solución número 1, teníamos que hacer dos trabajos, o sea, 2 vueltas con el mismo tipo de archivo. Es decir, de kilobytes, que no los dan, los convertimos en megabytes y luego de megabytes a gigabytes. Entonces, se fue un doble proceso, por eso de 5.061 pasó a convertirse en 0.0049. Entonces, si estamos pasando de un tamaño pequeño a uno grande, vamos a dividir por 1024. A diferencia que si estamos pasando de un tamaño grande a uno pequeño, la operación es multiplicar por 1024. Esta parte de la división de 1 dividido en 1 gigabyte, pues eso se puede omitir, pero ya sabemos que si necesito pasar de megabytes a gigabytes, divido en 1024, pero si necesito pasar de gigabytes a megabytes, multiplico por 1024. Lo mismo, si necesito pasar de megabytes a kilobytes, multiplico por 1024.
Bueno, chicos, espero es que esta explicación les sirva para la realización del siguiente taller. Feliz día.